Hoy quiero predicar acerca de una palabra que se encuentra allí en el 2 de Corintios 4:18 y considero que es una palabra que es base y es lo que venimos a hacer y es lo que mucho de todo lo que tiene que ver con la iglesia. El apóstol Pablo está escribiendo en el libro de 2 de Corintios 4:18 y dice de esta manera, dice: mirando nosotros las cosas que no se ven, dice, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Léalo conmigo una vez más, iglesia. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. ¿Sabe? Esto que acabo de decir es lo que tiene, es como una base de lo que es la iglesia y de todo lo que venimos a hacer. Porque hoy por hoy no todos vivimos bajo un sistema o bajo un mundo gobernado por los sentidos físicos. Todo lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede medir. Y a veces tomamos eso como la única realidad que existe. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que nos presenta una realidad trascendental. Y esto es que existe una realidad espiritual, aparte de la realidad física, aparte de lo visible. Existe una realidad espiritual que es más permanente que lo visible. El apóstol Pablo, a través de esta cita, él la escribe desde un lugar o desde un tiempo y de un momento donde él aparentemente estaba en la cárcel. Y él declara esta poderosa verdad que nos desafía a toda percepción humana, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Casi nadie batalla para ver las cosas que se ven. Claro, podemos entrar en puntos de que algunos miran más, algunos miran menos por cuestiones de la vista, pero todos, si no es que nos falla la vista a tal grado de que estemos ciegos, pero todos miramos las cosas que se ven. Nadie batalla para ver las cosas que se ven, porque las cosas que se ven nosotros las podemos mirar a través de nuestros ojos que fueron hechos para ver esas cosas que se ven, ¿cierto? Todos, nadie batalla. A nadie se nos enseña a mirar las cosas que se ven, porque eso lo hacemos naturalmente. Yo no le puedo enseñar a que usted mire aquí un púlpito o que mire una pantalla. Usted al mirarla se da cuenta. No le tengo que explicar, no le tengo que enseñar, porque es algo natural. Es algo natural de los seres humanos que podamos mirar las cosas que se ven. Pero cuando venimos a la iglesia, cuando tenemos nuestro primer encuentro con Dios, lo que se nos enseña es a poder ver las cosas que no se ven, las cuales son espirituales. La iglesia está hecha para enseñarnos, y no tan solo para enseñarnos, sino para que la iglesia mire las cosas que no se ven, para que miren la perspectiva espiritual, la realidad espiritual. Todos nosotros entendemos la realidad física, lo que miramos. Sabemos lo que hay, lo que no hay, lo que se puede, lo que no se puede, lo que tenemos enfrente. Eso no, vuelvo a decirlo, no tenemos ningún problema. Pero cuando venimos a este lugar, y todas las iglesias tienen que ver con las cosas que no se ven. Todas las iglesias enfatizan en la realidad espiritual. Es ahí donde nosotros tenemos ese reto, donde todos nosotros tenemos ese reto. Nosotros somos llamados a mirar la realidad espiritual aparte de la física, sin olvidarnos de la realidad física, desde luego.
Pero todos nosotros fuimos llamados, y el apóstol Pablo lo deja claro a través de esta cita. Dice: es importante, iglesia, le dice a la iglesia de Corintios, es importante que entiendan algo que es clave y crucial para la vida de todo creyente y de toda persona. Es importante que aprendamos a ver aquello que no se ve con los ojos naturales, lo cual es espiritual, pero que es importante porque las cosas que se ven siempre serán temporales, siempre tendrán un inicio y un final, pero las cosas que no se ven son eternas. Y para que podamos tener clara la perspectiva de nuestra vida, de la situación de donde estamos parados, no es suficiente con mirar lo que se ve. Porque cuando nosotros juzgamos por lo que se ve, nos vamos a equivocar. Por lo que se ve con los ojos naturales. Necesitamos tener una perspectiva más profunda y más amplia de cada situación que vivimos, de dónde estamos parados. Y el apóstol Pablo lo deja aquí claro. No es que él está diciendo: si ustedes quieren, pueden pensar o pueden mirar las cosas que no se ven. Él le dice: no. Le dice: no mirando nosotros las cosas que se ven. Y no es porque él esté diciendo que no las miren. No es porque el apóstol Pablo aquí esté diciendo: ¿saben qué? Dejen de mirar la realidad física. No. El apóstol Pablo entiende que nosotros la miramos. Pero él lo que está diciendo: no solo eso, necesitamos voltear a ver una realidad que es diferente. Yo quiero decirte que ante cada situación que nosotros vivimos, hoy mismo, aquí en este lugar, en este momento, en este instante, hay una realidad que es diferente a lo que tú estás mirando. Hay una realidad que es diferente tal vez a lo que tu ojo alcanza a visualizar. Joan se paró aquí y dijo: ¿cuántos sintieron la presencia de Dios? Yo pude sentir la presencia de Dios. Yo no sé si alguien más pudo sentir la presencia de Dios. Eso quiere decir que Dios está entre nosotros. Eso quiere decir que en el ámbito espiritual Dios se está moviendo en este lugar. Y va mucho más allá. Quiere decir que no solamente está con nosotros, sino que Dios tocó tu corazón. Tú pudiste sentirlo tan cerca, que pudiste identificar que el Dios poderoso, el que hizo los cielos y la tierra, tocó tu corazón, manifestó su presencia a tu persona, a tu vida. Pero no tan solo hay una realidad diferente en este lugar, hay una realidad diferente en cada situación. Y yo quiero presentarte, para entrar al tema, quiero presentarte una escena de algo que se estaba viviendo para poder amplificar y aclarar, y que puedas visualizar un poco de lo que quiero hablarte en esta tarde. En Segunda de Reyes, capítulo 6, hay una situación que se está dando con Eliseo, su servidor, y un ejército que viene de alguna forma a acabar con Eliseo. Un ejército de Siria que fue enviado para traer a Eliseo preso o acabar con él. Eran dos hombres contra todo un ejército. Y te cuento un poco del contexto del por qué el rey de Siria está molesto con Eliseo. Pues resulta que Israel y Siria tienen un conflicto de guerra. Y el rey de Siria hace una estrategia para acabar con el rey de Israel. Y dice: voy a poner emboscadas. Sé que él va a pasar por aquí, y voy a poner las emboscadas ahí. Y cada vez que él planea una emboscada, Eliseo, desde otro lugar, él observa la realidad, una realidad espiritual. Él observa lo que aún no ha ocurrido, pero que va a suceder.
Y Eliseo avisa al rey de Israel, le dice: no vayas por aquí, porque aquí te van a poner una emboscada para que caigas. Y el rey de Israel se va por otro lugar. Y luego el rey de Siria planea otra vez y vuelve a suceder lo mismo. Entonces el rey de Siria dice: ¿quién le está avisando al rey de Israel de todos mis planes? Hay un traidor entre nosotros. Y alguien le dice: no es así. Es que allá en Israel existe un profeta, un servidor de Dios. Era reconocido, el cual él puede observar y puede mirar aún y escuchar lo que tú dices en tu balcón. En otras palabras, Eliseo, él podía ver la realidad natural, pero él podía entrar a la realidad espiritual y mirar las cosas antes que sucedieran. Y él podía avisar al rey de Israel. Y entonces el rey de Siria dijo: vaya, y comandó a un ejército a que fuera por Eliseo, porque estaba muy molesto. Y una mañana Eliseo se levanta y de repente, donde él se levanta, el ejército ya lo tiene todo rodeado. Y se levanta Eliseo tranquilo, pero su servidor, al ver toda esa situación, se pone intranquilo, temeroso, de alguna forma diciendo: hasta aquí llegamos, no vamos a poder salir de eso. Pero el siervo nota que Eliseo está muy tranquilo, como si no pasara nada. Y lo que aquí está pasando es que el servidor de Eliseo solamente está viendo la realidad física. Estoy rodeado por un ejército enemigo. Estoy rodeado por mis enemigos. Estoy rodeado por una situación que yo no veo cómo voy a salir. Y él solamente tiene una realidad física que es verdad. Hay una realidad física, pero Eliseo no solamente puede ver la realidad física, sino que él puede ver lo que dice el apóstol Pablo: mirando las cosas que no se ven. Él puede ver más allá de lo que se ve. Y entonces Eliseo está tranquilo porque él, aunque está parado ante la misma situación que su servidor, está observando algo diferente. Él está observando algo distinto. Y él le dice a su siervo: son más los que están con nosotros que todo ese ejército. Pero su servidor no puede entender eso, no lo puede ver. Él dice: no sé cómo tú puedes pensar eso. Yo lo único que miro que somos tú y yo contra un ejército. Pero Eliseo dice: no, son más los que están con nosotros. Y es hasta que él le pide a Dios que abra los ojos de Eliseo, que abra los ojos de su servidor, es que él puede mirar. Eliseo hace una oración, le dice: Señor, abre los ojos. Y se abre los ojos a una realidad espiritual. Él puede mirar ahora aquello que no se miraba y empieza a ver carros de a caballo. Y él entiende que aunque hay una amenaza en lo visible, el enemigo está allí. También puede entender que hay una protección divina, que hay un ejército del Señor. Y la pregunta que yo me hago en esta tarde y que yo considero deberías hacerte tú también: ¿cuántas veces nos encontramos nosotros como el siervo de Eliseo? ¿Cuántos momentos nosotros pasamos mirando solo la realidad que se puede ver, pero no aquella que no se puede ver? ¿En cuántas situaciones nos hemos parado donde hay un mover de Dios, donde hay un apoyo de Dios, donde hay una provisión de Dios, y nosotros estamos viendo solamente que no hay nada, que no vamos a salir, que no sé cómo voy a hacer para que me alcance? Cuando estamos viendo solamente la realidad de aquello que se puede ver. ¿Cuántas veces Dios ha puesto ángeles a tu alrededor y has estado temeroso en una situación? ¿Cuántas veces Dios ha derramado ya su bendición y has estado pensando y desesperado y tensionado por no saber qué hacer en ese momento? Es por eso que en esta tarde yo quiero hablar bajo este tema: mirando lo que no se ve, mirando lo invisible. Tú fuiste llamado y yo fui llamado para mirar las cosas que no se ven. Cada uno de nosotros fuimos llamados para mirar todo aquello que no se ve. Y existe una forma, porque esta forma de vida
de mirar aquello que no se ve, y no solamente la realidad que está enfrente, es a través de la que vivieron todos los hombres y mujeres de la fe. Cada hombre y cada mujer de la fe vivió a través de esta verdad, vivió a través de esta realidad, de que no solamente podemos caminar observando lo que se ve, sino que tenemos de parte de Dios la virtud de poder ver lo que no se ve. La Biblia dice que Abraham, el padre de la fe, ¿qué es la fe? La fe es poder observar lo que aún no ha ocurrido. La fe es poder observar lo que aún no se ve. Alguien que tiene fe empieza a observar lo que aún no se ve, y observar lo que aún no se ve es observar o tener una mirada espiritual. Abraham fue llamado el padre de la fe, pero si yo lo quisiera decir de otra manera, aplicándolo al tema de hoy, Abraham es el padre de aquel padre que mira lo que no se ve. Abraham fue llamado el padre que mira lo invisible, lo que no está ante los ojos. Abraham, aquel que mira la realidad de Dios. Abraham, aquel que no solamente mira lo que está enfrente de él, lo que él está viviendo. Abraham, aquel que mira lo que Dios mira. Porque cuando tú miras la realidad espiritual, no estás mirando la realidad espiritual solamente, sino que estás mirando como Dios mira. Porque Dios puede mirar lo físico, pero Dios se mueve más en lo espiritual. Dios puede mirar lo eterno. Y cuando tú estás mirando aquello que no se ve, estás mirando como Dios mira. Tienes la perspectiva de Dios. Y Abraham fue un hombre que fue calificado y recibió el reconocimiento hasta nuestros días del padre de la fe, aquel que mira lo que no se ve. ¿Por qué? Porque mira, Abraham tenía una realidad. Abraham tenía una realidad como muchos hoy tal vez la tenemos. Hay una verdad, hay una situación. Abraham tenía una realidad, vuelvo a decir, como muchos hoy podemos tenerla. ¿Cuál realidad era la de Abraham y Sara? Era que ellos necesitaban tener herederos, necesitaban tener hijos y no podían. La realidad era que había era estéril Sara. Y no solo eso, sino que Abraham ya era viejo o ya era de edad avanzada. Pero eso era lo que se miraba. Esa era su realidad, su dificultad. No era algo que no estuviera pasando, es una realidad, pero era la realidad de lo que se ve, la realidad de lo físico. Yo quiero que tú reflexiones ahora mismo cuál es tu realidad en determinada situación. ¿Qué es lo que hoy de alguna u otra forma tú sientes que tu vida está siendo afectada o que tu vida está siendo detenida? ¿Cuál es tu realidad a este momento? Tienes que observar primero tu realidad. Y Abraham observó su realidad. Pero también Abraham se le presentó una realidad diferente de parte de Dios. Abraham se le dijo que de él saldría una gran nación, una gran multitud. Y esas en primero eran simplemente palabras, porque Dios nos envía su palabra y nosotros podemos tomarla como una simple palabra. Pero nosotros entramos
cuando entramos a la dimensión espiritual y que empezamos a ver por medio de esa palabra, a creerla, entramos a esa dimensión espiritual y nos movemos por esa palabra, porque a Abraham se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar, y haré de ti una gran nación. Abraham pudo haber dicho: está bien, son bonitas palabras. Y él pudo haber dicho, aferrarse a su realidad visible: pero lo que tú no entiendes es que yo soy un hombre ya grande y mi esposa es estéril. Él pudo haberlo dicho, como a veces nosotros nos pasa cuando recibimos una palabra de parte de Dios, como el día de hoy, que tenemos una realidad, es verdad, pero Dios le estaba diciendo a Abraham: tú eres estéril, tu esposa es estéril, tú eres ya grande, y esa es una realidad en la que estás viviendo, pero yo vengo a presentarte la realidad espiritual. Yo vengo a presentarte la realidad espiritual, la realidad del reino. Y en mi realidad es que de ti puedes hacer una gran nación, de ti puede salir una gran multitud. Y ahora tú no tienes nada tal vez, pero te voy a hacer dueño de una gran tierra. Abraham pudo haber dicho que no, que así había nacido y que así le había pasado y que se había pasado el tiempo, pero él, dice la Biblia, que dijo que salió sin saber a dónde iba ni a dónde se dirigía, pero él creyó a la palabra de Dios. Y cuando él creyó a la palabra de Dios, a mí me dice y me da a entender que él empezó a ver esa nación, él empezó a ver esa tierra, él empezó a ver esos hijos, porque nadie se mueve si no cree. Alguien que cree se tiene que mover. A veces me encuentro con personas que dicen: yo creo mucho, pero yo no veo ningún movimiento. Están estáticos en la misma situación. Pero alguien que cree se empieza a mover. Abraham creyó y empezó, salió de su tierra y de su parentela, porque Dios le había dado una palabra y él había visto esa realidad. Y luego un día Dios le dice y le recuerda: ¿quieres saber qué tantos hijos vas a tener? Y le dice: mira las estrellas, a ver si puedes contarlas. Y él ahora ya no solamente mira la realidad de lo visible, porque él hasta ese momento sigue sin hijo, su esposa sigue estéril y él sigue avanzando en edad, pero él ahora empieza a ver la realidad espiritual. Él empieza a ver lo que no se ve, y él empieza a creer en las cosas que no se ven. Y nosotros conocemos la historia. Dios le da un hijo a Abraham, un hijo que se llamó Isaac. Y algo que me sorprende mucho, que después de que Dios le da un hijo a Abraham, un solo hijo a Abraham, Dios le dice a Abraham: Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio. En aquel entonces para Abraham no le sonó algo raro, porque había dioses falsos que pedían hijos en sacrificio. Dijo: Abraham, está bien, te lo entrego. Y mi pregunta es: ¿por qué Abraham entregaría a su hijo si de ahí es donde iban a salir las naciones? Pero en Hebreos 11:19 dice que Abraham dio a su hijo porque él creía que aunque se lo entregara, Dios tenía el poder para volverlo a resucitar y darle la nación y los hijos que le había prometido. Abraham era un hombre que podía ver las cosas que no se ven en su tiempo. Y allí no existía la palabra que hoy tenemos, ni existía hombres que predicaran domingo tras domingo para hablarnos acerca de la realidad espiritual. Abraham solamente escuchó a Dios y él decidió tomar el camino. Así como hoy tú estás escuchando la palabra de Dios y tú tienes la opción de creer a Dios y empezar a ver una realidad diferente, empezar a ver como Dios ve. Los hombres de la Biblia, los hombres de la fe,
pudieron hacer lo que hicieron porque ellos no se movían solamente por lo que observaban en lo físico. Ellos miraron cosas que otros no pudieron ver. Por ejemplo, David. Cuando David fue y enfrentó a ese Goliat en esa primera batalla, todos miraron a Goliat, un hombre gigante, que era una realidad. Y David no es que no lo haya visto, él miró esa realidad, era un reto gigante. Pero él estaba viendo también algo que otros no podían ver, la realidad espiritual, porque él dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Aún no había ocurrido y él sabía que Dios ya lo había entregado. Estaba viendo su victoria antes del inicio de la batalla. Y miren qué tremendo es esto, porque cuando a veces me pongo a platicar con alguien, casi por lo regular que miran cuando alguien va a intentar algo nuevo, alguien va a hacer algo nuevo, ¿saben lo que miran regularmente? No miran su victoria, miran su fracaso. Y terminan por no intentar nada. Aquellos que tienen un sueño en su corazón, aquellos que en un momento quisieron intentar algo y desistieron, es porque miraron su fracaso y no su victoria. Por eso no lo intentaron. Se detuvieron porque lo que miraron fue un fracaso. Pero David, él miró su victoria y miró que Dios le protegía. Por eso en el Salmo 27, después de años ya siendo rey, él escribe: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y luego dice: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque fue un hombre que aprendió a ver lo que no se ve. Y te pongo otro ejemplo. Daniel era un hombre, o fue un joven que estaba orando, y hay un decreto en el tiempo de Daniel para que no oren, un decreto del rey, y él sigue orando y se gana por eso una condena de ir a un foso donde hay leones. El rey era su amigo y no quería enviarlo, pero era un decreto y tenía que enviarlo. Y él entra al foso de los leones, y en ese tiempo entrar al foso de los leones era entrar a un lugar donde ya nadie puede salir. Entrar al foso de los leones es como decir: aquí terminan los sueños y aquí termina la vida. Aquí termina todo lo que yo había soñado, se acaba aquí, no hay más para mí. Entrar al foso de los leones era donde terminaba todo hombre y toda mujer, toda esperanza se terminaba ahí. Nadie salía vivo del foso de los leones. Pero esa vez entró Daniel. Y en Daniel 6:10, cuando al día siguiente vienen a buscar a Daniel a ver qué había pasado con él, Daniel le dice: mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Hay cosas que Dios hace por ti y está haciendo por ti para cuidarte, para protegerte. Hay cosas que Dios está haciendo por ti ahora mismo y que tú necesitas utilizar el camino y la vista espiritual para mirar aquello que Dios está haciendo por ti. Ahora mismo Dios se está moviendo en este lugar y necesitas ejercer tu vista espiritual, tu visión espiritual. Ahora mismo Dios está haciendo algo más allá de lo que tú puedas ver, más allá de lo hasta donde alcanzan nuestros ojos. Y por eso el apóstol Pablo dice: no es suficiente con que mires lo que se ve. Mirando lo que se ve, somos como cualquier persona, como personas sin fe. Nosotros nos distinguimos por nuestra fe, porque nuestra fe nos da acceso a cosas que otros no pueden ver. El apóstol Pablo
habla en 2 Corintios 4:17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Pablo estaba sufriendo azotes físicos, no era algo emocional. Cárcel, naufragios, peligros, debilidad. Él estaba siendo golpeado por diferentes circunstancias, y todos en ese momento estaban viendo tal vez que Pablo estaba perdiendo, que Pablo estaba recibiendo su merecido, de que Pablo estaba siendo apagado. Pero él decía: eso en realidad lo que está produciendo en mí es un mayor peso de la gloria de Dios. Hoy yo quiero hablarle a alguien que a lo mejor está padeciendo por diferentes circunstancias, a lo mejor injusticia, a lo mejor se siente solo o sola, a lo mejor crisis, a lo mejor situaciones que ya se salieron fuera de su control. Hay cosas que son y que producen, dice el apóstol Pablo, un peso de gloria en nuestras vidas. Pero el apóstol Pablo no lo decía solo porque lo entendía, él lo decía porque podía mirarlo, y nos dejó esta palabra para que ahora todos nosotros entendamos que podemos mirar ese peso de gloria que cae sobre nosotros. No solo sentirlo, podemos nosotros mirar lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Que a veces cada golpe en la vida, cada situación, no es para debilitarnos, no es para desaparecernos, no es para arruinarnos, sino para volvernos más fuertes, sino para volvernos más espirituales, sino para volvernos hombres y mujeres de mayor fe, de mayor convicción. No es para derrumbarnos. Y el apóstol Pablo lo deja registrado así. ¿Y por qué tenemos que ver las cosas que no se ven? El apóstol Pablo lo dice de esta manera: porque las cosas que se ven son temporales. Y mire, yo podía hacer un sermón nada más de esta parte. Las cosas que se ven son temporales. Es un título para un buen tema de sermón. ¿Por qué? Porque si las cosas que se ven son temporales, ¿qué quiere decir? Que si hoy estás viendo una dificultad en tu vida y es algo que se ve, o sea que se va a acabar, se va a terminar, no va a estar contigo para siempre. O sea que si estás viviendo una enfermedad, quiere decir que se ve, eso es Si estás viviendo una crisis, eso quiere decir que es Si hoy te sientes frío espiritualmente, eso es temporal, eso se terminará. Alguien dice: sabes que yo estoy a lo mejor hoy viviendo algo que nunca experimenté, algo que nunca pensé como hijo de Dios estar viviendo. No es algo bueno, es algo malo. Estoy sufriendo, me quita el sueño, está sufriendo mi familia. Yo quiero decirte lo que dice el apóstol Pablo: lo que tú estás viviendo es temporal, se va a acabar. Tiene un tiempo de caducidad, tiene un tiempo donde se tiene que desaparecer, se tiene que terminar, porque es temporal. ¿Qué estás viendo hoy en tu vida? Yo sé que todos tenemos problemas. Yo de repente en el mes miro todas las situaciones que me presentan, las que voy a enfrentar o las que estoy enfrentando. Pero es importante que entendamos que nosotros no solamente debemos de ver problemas, debemos de ver, cuando miremos el problema, volteemos con nuestros ojos de la fe y digamos: Señor, muéstrame tu provisión. Necesitamos ver la provisión del Dios. Cuando estemos enfermos, Señor, quiero ver mi sanidad también. Cuando estamos en derrota, necesitamos ver la victoria también. Jesús le dijo a Pedro, que es una parte de la Biblia que me encanta citar: Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. En otras palabras, le estaba diciendo: Pedro, tú vas a caer. Pero también le dice: pero cuando tú te levantes,
vas a fortalecer a tus hermanos. O sea, Jesús no solamente está mirando que Pedro va a caer, le está diciendo, eso no te preocupes, vas a caer y vas a pasar un mal momento, pero te vas a volver a levantar también. Yo ya miré que te vuelves a levantar, porque Jesús era alguien que miraba todo aquello que no se ve. Y dice, tú vas a fortalecer a tus hermanos. Yo no sé cuántos se sienten caídos hoy espiritualmente. Cuántos dicen, yo no siento esa gloria de Dios. Yo no me siento conectado con el reino como antes me sentía conectado. Mi Biblia dice que todos nosotros terminamos en victoria, todos nosotros terminamos bien, y para eso necesitamos lo espiritual. Eso quiere decir que tú te vas a volver a levantar espiritualmente. Eso quiere decir que tú te vas a volver a restaurar espiritualmente. Eso quiere decir que tu familia va a ser impactada espiritualmente. Es importante mirar las cosas que no se ven, porque cuando no, ¿qué nos queda cuando no miramos lo espiritual? Cuando no estamos mirando lo que Dios mira, ¿qué nos queda? Solo nos queda quedarnos con la realidad que nos presenta la vida misma. Y cuando eso ocurre, cometeremos errores grandes. En el principio, dice la Biblia, que Eva miró la manzana o el fruto. No era una manzana, era un fruto. Miró el fruto. Ella observó el fruto, pero ella podía usar su visión, no solo la física, sino la espiritual. Pero ella decidió solamente mirar el fruto. Dice que lo miró y que ante la vista era bueno. Ante su vista era bueno. Dice que lo miró. Ella no miró la trampa, no miró el engaño que estaba ahí. Y entonces tomó la decisión por lo que miró solamente, por lo que miraron sus ojos naturales. Y comió de aquel fruto. ¿Cuántas veces nosotros solamente tomamos decisiones por lo que miran nuestros ojos naturales y no vamos delante de Dios y decirle, Señor, ábreme los ojos ante esta situación, quiero mirar lo que no estoy observando? Y Eva comió, fue engañada, y entonces vino la caída de la humanidad. Pero no solamente fue eso. No solamente ella cayó por lo que miró. Cuando el pueblo de Israel estaba delante de la tierra prometida, la primera vez que Dios le dijo, entren a la tierra, dice que ellos miraron gigantes. Dios se le había dicho, yo te voy a entregar la tierra, te voy a dar la tierra es tuya, yo voy a estar contigo. Pero ellos, al mirar los gigantes, dice que tuvieron miedo y se vieron a sí mismos como langostas. Ellos no usaron su visión espiritual o mirar más allá, más que la realidad física, y tomaron una decisión por esa realidad que estaban mirando. Ellos estaban delante de la tierra prometida y dijeron, nos vamos a regresar al desierto porque estoy mirando que hay gigantes. Pero ellos no pudieron mirar lo que Josué y Caleb miraron, la mano de Dios para la batalla, la mano de Dios para darle la victoria y vencer a esos gigantes. No lo miraron y se regresaron y vivieron muchos años en el desierto, cuando Dios les había dicho que era el tiempo de vivir en la tierra prometida. Vivieron muchos años de escasez, muchos años con falta de cosas, por el hecho de que no pudieron mirar más allá de lo que ven sus ojos. Y tal vez una pregunta que alguien se puede estar haciendo es, ¿cómo yo puedo ver lo que no se ve? ¿Cómo puedo yo ver aquello que no se ve? Primero, si tú estás aquí y nunca has aceptado a Cristo Jesús como Salvador, tú necesitas recibir el mensaje de Cristo, de que Él murió por ti en la cruz. Porque lo que nos abre la entrada a lo espiritual es el sacrificio de Jesús. La entrada a la espiritual es la entrada a Dios. Lo que nos abre la entrada al reino de Dios es el sacrificio de Cristo Jesús.
Cuando alguien recibe a Cristo Jesús como su Salvador, no solamente recibe el perdón, sino que recibe una vida espiritual y recibe la fe del reino. Y por medio de esa fe uno empieza a creer, uno empieza a mirar lo que hay en el reino de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la Escritura. Si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, necesitas recibirlo. Necesitas recibirlo. Segundo, escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios te abre los ojos espirituales. Hay una historia donde Agar, la sierva de Sara, está en el desierto con su hijo Ismael y están a punto de morir porque no tienen agua. Van a morir y ella se aleja para no ver a su hijo morir. Y dice la Escritura que entonces Dios le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre y vivió ella y su hijo. Agar primero escuchó la palabra de Dios y después se le abrieron los ojos espirituales y pudo ver lo que le ayudaría a continuar con la vida. Ella pudo ver que ahí estaba la respuesta de Dios. Ella necesitaba agua para seguir viviendo y la respuesta estaba ahí, pero no lo podía ver porque tenía que verlo con otros ojos, no con los físicos. Pero cuando ella escuchó la palabra de Dios, sus ojos fueron abiertos. Tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, iglesia, una y otra vez, porque es ella la que nos abre los ojos espirituales. Cuando oramos y ayunamos también, dice en Hechos 10:30 que Cornelio, un hombre que no era del pueblo de Israel, dice que él estuvo 4 días ayunando y orando. Y dice que en una de esas oraciones dice: mientras yo oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Cuando tú oras, tus ojos espirituales se abren y tú empiezas a mirar cosas que otros no miran. Un hombre de ayuno, de oración, de palabra, empieza a mirar lo que otros no pueden mirar. Empieza a experimentar lo que otros no pueden experimentar. Por eso un hombre, una mujer de oración, de ayuno y de palabra va a llegar mucho más lejos que aquel que no lo hace. No va a poder ser detenido o detenida. Él estaba orando y entonces la salvación llegó a su casa por medio de Pedro y de toda su familia. Todos nosotros, los que creemos en el Señor, Dios abrió nuestros ojos espirituales. Y en determinado momento empezamos a ver realidades diferentes a la realidad física. Empezamos a ver posibilidad. Inclusive he platicado con algunos que dicen: yo empecé a mirar que Dios me usaba en cierta área, que yo hablaba a las personas, que oraba por las personas, que yo ministraba. Y en ese momento mi corazón se llenó de gozo y empecé a caminar bajo esa palabra. Otros miraron la solución a sus problemas, su sanidad, su liberación. Pero algo pasó en el camino. De repente dejé de orar. Ya no recordé la palabra que Dios me habló. Y volví solo a la realidad que se puede ver con los ojos naturales. Y ya no dejé de ver lo que Dios me mostraba, la realidad de Dios, la realidad espiritual. Lo dejé de ver. Hoy quiero decirte que hoy mismo, en este lugar, está aquel que te abrió los ojos una vez para que miraras las cosas que no se ven.
Hoy mismo en este lugar está aquel que te habló de realidades diferentes a las que estás viviendo. Hoy mismo en este lugar está aquel que te hizo mirar lo que no se ve en determinado momento. Hoy mismo está aquel que tú creíste con todo tu corazón a lo que Él te mostró, a lo que tú estabas mirando. Hoy mismo está aquel que puede abrir los ojos para que veas lo que no se ve con los ojos naturales y mostrarte una realidad desde su perspectiva, una realidad espiritual. No es lo que te estoy diciendo, no es un acto de imaginación. No se trata de imaginar. Dios no causa un acto de imaginación. Él te presenta una verdad y una realidad espiritual. Regularmente Él lo que hace es que te presenta una verdad y una realidad espiritual, o que está ocurriendo en ese momento, o que va a suceder, o que va a ocurrir. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Dios lo miró. Esa realidad de la muerte de Jesús y de la victoria de Jesús, Dios lo miró desde antes de que hiciera el primer ser humano. A veces nosotros pensamos que Dios se baja a nuestra limitación, pero Dios nos invita a subirnos a su forma de pensar. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis: el cordero que fue inmolado ¿hace 2000 años? No. El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y no es que el cordero haya sido inmolado antes de la fundación del mundo, fue inmolado hace 2000 años. Fue sacrificado hace 2000 años. Pero Dios lo pone así porque Él, antes de la fundación del mundo, estaba viendo la realidad del Hijo de Dios, entregando su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros, resucitando por todos nosotros y dándonos vida a todos nosotros. Y mirando esta tarde, desde antes de la fundación del mundo, Él estaba mirando esta tarde donde tú estás sentado hoy, escuchando esta palabra, escuchando que hay una realidad diferente a la que estás viviendo, escuchando que aquí está el que te puede abrir los ojos a esa realidad espiritual que necesitas conocer. Que lo que estás viviendo no es toda la verdad, que hay una verdad de Dios muy diferente y que Él te puede mostrar. No sé si alguien quiera seguir viviendo solamente con esa realidad física, pero el Espíritu de Dios fue enviado para abrir nuestros ojos. El Espíritu de Dios está aquí para que podamos ver lo que no estamos viendo. Y en esa realidad nosotros estamos en victoria. Y en esa realidad son más los que están contigo que los que están contra ti. Y en esa realidad tú ya estás sano. Y en esa realidad tú ya estás restaurado. Y en esa realidad eres un hombre, una mujer de Dios, de unción y de poder, usado maravillosamente bajo la gloria de Dios. Y en esa realidad es diferente. Y en esa realidad hay paz. Y en esa realidad no hay imposibilidad. Yo quiero que te pongas de pie, iglesia, en esta tarde.